Oigan, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hoy vamos a meternos en un tema bien interesante. Vamos a ver cómo esas historias viejísimas de la Biblia, las que uno cree que se sabe de memoria, en realidad tienen unas conexiones increíbles con un plan mucho más grande. Un plan que llega hasta la cruz. Arranquemos con una pregunta que, la verdad, lo pone a uno a pensar. ¿Qué tal si en esos primeros capítulos del Génesis ya estuvieran las pistas de lo que iba a pasar miles de años después con Jesús? Pues vamos a escarbar un poquito en esa idea y a buscar esas conexiones que a veces no se ven a simple vista. Bueno, listo. Nuestro punto de partida es la famosísima historia de la Torre de Babel. Aquí es donde vemos, digamos, el primer gran lío de todo este cuento. El orgullo de la gente queriendo llegar a Dios por sus propios medios, a su manera. Y ojo, que la cosa no era solo levantar un edificio altísimo y ya. Lo que había de fondo, la verdad, era un intento de autosalvación. Era la gente diciendo, oigan, nosotros podemos llegar al cielo solitos, con nuestro propio esfuerzo, con nuestras obras. No necesitamos que Dios se meta en esto. Puro orgullo espiritual, pues. Entonces, la cosa es así. En Babel, el plan del ser humano era subir, ¿cierto? Por su propia cuenta. Pero píllese esto. La respuesta de Dios a ese problema es todo lo contrario. Por ahí en la Biblia dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. O sea, en vez de que nosotros subamos, es Dios el que baja en la persona de Jesús. Un cambio de dirección total. Y claro, el resultado de Babel fue, pues, un despelote total. Confusión de idiomas, la gente dividida, regada por todas partes, nadie se entendía. Pero lo más increíble es ver cómo, muchísimos años después, llega la solución. En Pentecostés, con la venida del Espíritu de Dios, pasa justamente lo contrario. Gente de un montón de países que hablaban idiomas distintos, de un momento a otro se empiezan a entender perfecto. Es Dios mismo arreglando la unidad que se había roto. Y justo después de todo ese enredo de Babel, Dios arranca un plan completamente nuevo con un personaje que lo cambia todo. Abraham. Con él empieza una forma totalmente distinta de relacionarse con Dios, una que ya no se basa en el esfuerzo de uno, sino en la fe. Es que hay que ponerse a pensar en lo que esto significó para Abraham. O sea, imagínese, el tipo deja todo botado, su tierra, su gente, su cultura, lo que conocía. Y para rematar, renuncia a su herencia sin tener ni un solo hijo. Su esposa era estéril, mejor dicho, desde un punto de vista lógico, era una completa locura. Eso es un salto de fe, pero gigantesco. Y acá es donde uno ve otro paralelo clarísimo. Así como Abraham renuncia a toda su seguridad aquí en la tierra por obedecer, Jesús renuncia a su gloria, a su trono en el cielo, para venir a cumplir la voluntad del Padre. Abraham es, digamos, como una sombra, una prefiguración de Jesús. Si a Abraham lo llamamos el padre de la fe, pues Jesús es el que la inicia y la perfecciona. Bueno, y acá la historia se pone todavía más intensa. Dios está a punto de hacerle una promesa gigante a Abraham. Y no lo va a hacer con un apretón de manos. Lo va a hacer con un ritual de esa época que era súper solemne y la verdad bastante dramático. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo se cerraba un trato de vida o muerte en esa época? Obviamente no era como hoy que uno va a la notaría y firma unos papeles. No. Era algo mucho más profundo, mucho más heavy. Pónganle mucho cuidado a esto, porque es clave para entender todo. Para sellar un pacto, se cogían unos animales, se sacrificaban y se partían por la mitad. Luego ponían las mitades una frente a la otra, y eso creaba un camino de sangre en el medio. Entonces, las dos personas que hacían el trato caminaban juntas por ese camino. El mensaje era brutalmente claro. Si yo rompo este juramento, que me partan por la mitad igual que a estos animales. O sea, la vaina era súper seria. Era un juramento de vida o muerte literalmente. Y justo aquí, la historia da un giro que uno no se espera para nada. Ya está todo listo, los animales partidos, el camino de sangre, todo. Pero justo en el momento de caminar, ¡pum!, a Abraham le da un sueño súper profundo. Queda, digamos, noqueado, completamente fuera de combate. Él, que era una de las dos partes del trato. Entonces, ¿ahora qué? Y acá pasa lo más impresionante de todo. Con Abraham ahí dormido, una antorcha de fuego, que es la representación de la presencia de Dios, pasa sola por en medio de los animales. Solo Dios camina por el sendero de sangre. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el pacto es incondicional. O sea, el éxito de la promesa no dependía para nada de si Abraham o su gente se portaban bien y cumplían su parte. No, dependía única y exclusivamente de la fidelidad de Dios. En ese momento, Dios asumió toda la responsabilidad y también toda la maldición si se rompía el pacto. Mejor dicho, Él estaba poniendo su propio pellejo en juego. Eso es gracia pura.
Bueno, y ahora sí es cuando empezamos a atar todos los cabos. Vamos a ver cómo estos eventos tan antiguos, la torre, el llamado de Abraham y ese pacto de sangre, apuntan directamente a lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, para resumir la vaina, Jesús es la respuesta a ese orgullo de Babel, porque en vez del hombre tratando de subir, es Dios el que baja hasta nosotros. Su sangre en la cruz es la que sella un nuevo pacto, que es el cumplimiento perfecto de esa promesa incondicional que Dios mismo se hizo a Abraham. Y al final, la conclusión es que la salvación no depende de nuestras obras, sino únicamente del sacrificio de Él. Y fíjese que esta promesa, que encontramos en el Evangelio de Mateo, conecta directamente con la historia de Abraham. Él lo dejó todo. Y sí, a veces seguir a Dios implica hacer sacrificios. Pero lo que esto nos recuerda es que ninguna pérdida por causa de Él es en vano. La promesa es una recompensa y una restauración mucho, pero mucho más grande. Y con esto cerramos dejando esta reflexión en el aire. Abraham basó la decisión más radical de su vida en una promesa divina. Hoy en día, vale la pena preguntarse, ¿qué promesas son las que están guiando nuestras decisiones más importantes? Una pregunta para pensar. Gracias por la compañía.